Gracias, hermana Catalina. Un cordial saludo para todas las hermanas y hermanos integrantes de la Fraternidad Rosacruz Antigua de Colombia. Una bienvenida para ellos, para ellas y para todos los hermanos asistentes, simpatizantes de otros lugares de Colombia y del mundo. Para todos y cada uno, bienvenidos en esta tarde. Antes de iniciar propiamente el tema proyectado o planeado para la tarde de hoy, me voy a permitir primero hacer algunos énfasis que son fundamentales. Uno es recordar muy sucintamente, tal vez lo más trascendente que el hermano Juan Omar Quijano nos dio en la conferencia de hace 8 días, abriendo el capítulo que se denomina Análisis oculto del Génesis. Análisis es descomponer, es estudiar los diferentes aspectos o factores de un conjunto. Oculto porque pues está velado. Sin embargo, el maestro decía que era mejor utilizar la palabra esotérico en vez de oculto. Es decir, que estamos en un capítulo en donde se va a analizar esotéricamente el génesis de la generación universal, de cosas, de seres, de reinos. Entonces, yo los invito a que hagamos una pequeña retrospección. El hermano Juan Omar nos habló hace 8 días de estos gráficos que tenemos acá. En los 3 gráficos de izquierda a derecha, todos tienen que ver con las jerarquías creadoras, que el maestro realmente llama jerarquías emanadoras. El señor Heindel las llama jerarquías creadoras, pero el maestro, además de llamarlas como tal, aconseja más bien en vez de creación, utilizar emanación. Entonces son jerarquías emanadoras. Si nos concentramos en este gráfico, vemos que hay 3 franjas con cuadrados, uno azul, luego amarillo y uno rojo en la parte superior. Significa la triada absoluta. Esa triada absoluta obviamente penetra y compenetra la naturaleza en todos sus planos, absolutamente. Obviamente que los seres humanos somos ajenos a ello. Y a continuación aparece un círculo que contiene, si contamos de arriba hacia abajo, serafines, querubines, tronos, señores de la llama, señores de la sabiduría o dominaciones, señores de la individualidad o potestades, virtudes o señores de la forma, principados, señores de la mente, dice ahí fueron humanidad del periodo de Saturno. Luego arcángeles fueron humanidad del periodo solar. Luego ángeles son la humanidad del periodo lunar. Y finalmente, Ok, dice allí, ahí somos sí, la humanidad ya, del periodo ya. terrestre. Bueno, sucede que estos nombres con que la ciencia esotérica denomina las jerarquías, pues tiene indudablemente en sí mismas como palabras todo un caudal o manantial de sabiduría, independientemente de cómo se le llame. Y uno los ve hacia afuera. Uno cree que aquello está hacia afuera y sucede que no, que todas estas jerarquías son inherentes, son propias, son inmanentes a la naturaleza toda, especialmente en el ser humano. Así es de que ya tenemos otro concepto en este momento, o lo hemos recordado, de que estas energías son propias, inmanentes de toda la naturaleza, pero especialmente en nuestro caso de la humanidad. Pero no todas están despiertas, llamémoslo así. No todas están en plena actividad, porque nosotros no hemos trabajado sensoconscientemente para lograr que esa actividad entre en acción en nuestra propia naturaleza. A duras penas, desde aquí, desde el centro, donde dice virtudes,
señores de la forma, hacia abajo, es que en algún grado y medida, según lo que hemos trabajado en pasadas incorporaciones, estas energías están en nosotros, pero están más endotéricamente, más subjetivamente actuando que conscientemente. Prácticamente nosotros no somos conscientes de ninguna de ellas. Bien, dice acá, en el marco de este capítulo, ¿cuál? El análisis oculto del Génesis, muy seguramente se van a encontrar muchos interrogantes, algunos de los cuales se irán resolviendo o aclarando por sí solos en el desarrollo de cada exposición. Son varias exposiciones, es un capítulo muy largo y esta es una de esas exposiciones o presentaciones. Y en aquellos casos en los que sea necesario ampliar o retomar algún tema, es preciso escribirlo para que no se nos olvide. Y cuando se aborde aquello, se pueda darle en lo posible una respuesta aproximada o satisfactoria. Sin embargo, y esto nos compete a todos, corresponde al estudiante estudiar y comprobar por sí mismos estas verdades. Y entonces, como ejemplos de poder anotar una pregunta, un interrogante, pues hay que escribirlos. Aun cuando aquí hemos dicho, a grosso modo, muy sucintamente, qué son las jerarquías, pues no está de por demás uno volver a replantear esa pregunta. ¿Qué son las jerarquías creadoras o emanadoras? ¿Quiénes son los Elohim? La búsqueda de la verdad y realización consciente del hombre depende de una escuela esotérica. Ahí tenemos ejemplos en ese sentido, queridas hermanas y hermanos, para que vayamos asimilando en una gran medida el propósito de este tipo de encuentros. Y entonces entramos ahora sí a la parte que nos corresponde. Nosotros estamos estudiando la segunda parte del libro del señor Magendel que se llama Cosmogénesis y Antropogénesis, que va desde el capítulo 5 hasta el capítulo 14 inclusive. Y el capítulo 14 se llama Análisis oculto del Génesis. Y hoy vamos a estudiar lo que tiene que ver con los periodos de Saturno, solar, lunar y terrestre, más las épocas polar, hiperbórea, lemúrica, atlante y aria. Estas temáticas tienen la siguiente connotación. Primero, la concordancia entre los días de la creación que contempla el Génesis y lo afirmado en el concepto Racur del cosmos. La concordancia entre los periodos de Saturno, solar, lunar y terrestre con las épocas polar, hiperbórea, lemur, atlante y aria. Los acontecimientos sobresalientes para destacar tanto del periodo de Saturno, solar, lunar y terrestre en relación con las épocas polar, hiperbórea, lemúrica, atlante y aria. Y finalmente, Jehová y su misión, y luego la conferencia que el maestro Israel Rojas Romero en su momento dio al respecto frente a la temática del señor Magendel. Para podernos ubicar mejor y que estas cosas no queden propiamente en el aire, este es un diagrama muy sucinto porque hay uno más complejo, más amplio, tomado del concepto de recursos del cosmos, y es el camino de la evolución o hilo de Ariana o gran día de manifestación. Ese gran día de manifestación comprende los periodos de Saturno, solar, lunar, terrestre, de Júpiter, de Venus y de Vulcano. El periodo de Saturno, que lo vemos acá, ahí está la punta del mouse indicando ese periodo de Saturno, consta de 7 revoluciones, 7 revoluciones, 7 globos, 7 globos. Y ese movimiento que se realiza en el periodo de Saturno también se va a realizar en el periodo solar con 7 revoluciones, 7 globos,
Lo mismo en el periodo lunar, lo mismo en lo que va corrido del periodo terrestre. Entonces, por ejemplo, al periodo de Saturno sería un día de manifestación, no un gran día, sino un día de manifestación. A ese día de manifestación del periodo de Saturno, cuando se termine la última revolución, la séptima, y se haya hecho recapitulación de esa revolución, porque después de cada revolución hay una noche correspondiente, análoga cada revolución a un día, y la recapitulación o una noche a la que nosotros tenemos, es decir, comparando la jornada de luz con la jornada de sombra. Un día y una noche. Son 7 revoluciones, son 7 días y a cada uno le corresponde una noche. Cuando se salga de ese proceso, se entra en una noche más grande, que es la noche correspondiente al periodo, en este caso de Saturno, que tiene una duración equivalente a la duración del periodo de Saturno. Después de eso, bueno, esto no es solo. Aquí las jerarquías de todo el sistema están trabajando, trabajan. Por ejemplo, cuando se pasa de la última revolución del periodo de Saturno, o sea, la séptima, del globo A al B, el globo A comienza a difuminarse, a desaparecer. Mientras las jerarquías van trabajando hacia el globo B, las que trabajaban en el A comienzan a proyectar toda esa experiencia recogida en el globo A en el periodo de Saturno y después de, perdón, de la noche cósmica comienzan a hacer los preparativos para hacer lo propio en el globo A del periodo solar y así sucesivamente con el periodo lunar y con el periodo terrestre. Es todo un ciclo, es un proceso. Esto es lo que el señor Van Gendel llama espirales dentro de espirales y su duración es inmensa. Por ejemplo, el desplazamiento para ir del periodo de Saturno hasta la mitad del periodo terrestre, que es lo que hemos recorrido, todo ese movimiento es lo que se llama el periodo de involución. Es decir, es todo el trabajo que las jerarquías a las que hicimos relación a ese momento han estado trabajando en todo, especialmente en la entidad humana, a la par con la tierra, a la par con los reinos, pero de manera para nosotros totalmente subconsciente o endoconsciente. De eso no tenemos el menor grado de conciencia. De aquí, de la mitad del periodo terrestre, se me perdió el puntero, aquí está, de la mitad del periodo terrestre hacia arriba nuevamente, ya viene el otro movimiento que es la evolución. Es la evolución, en donde ya nos corresponde a cada uno de los seres humanos evolucionar por sí mismos, por cuenta propia, porque las jerarquías que nombramos nos ayudaron hasta aquí, hasta este momento, pero de aquí para allá nos tocará a todos trabajar sensoconscientemente. Bueno, ¿qué vamos a observar ahora? En el periodo de Saturno, ese movimiento que vemos acá, entre el globo A, B, C y D, se ocuparon 4 niveles: el espíritu divino de vida, región del pensamiento abstracto o espíritu humano y región del pensamiento concreto. Siempre esos 4 niveles. La noche correspondiente, los mismos 4 niveles, claro está. En el periodo solar va a suceder lo mismo, pero ya hay un grado de descenso más hacia la densidad. Entonces ya arranca el globo A, ya no del espíritu divino, sino del espíritu de vida, pasando por la región del pensamiento abstracto o espíritu humano, pasando por la región del pensamiento concreto hasta la parte más densa ocupada por el globo D, que corresponde al mundo del deseo. Entonces son los mismos 4 niveles, llamémoslo así, pero ya en un grado más de densidad. Lo mismo la noche correspondiente. Luego, en el periodo lunar, vemos los mismos 7 globos con las correspondientes revoluciones,
pero en un grado inferior respecto al anterior, y 2 grados más densos con respecto al primero de Saturno, porque es el descenso de las energías del proceso evolutivo que va tomando cada vez más mayor densidad. Y luego, en el periodo terrestre, miren ustedes, el nivel más alto ocupados por el globo A y G están al nivel de la región del pensamiento concreto, que era lo más denso del periodo de Saturno, pero que para nosotros actualmente es lo más sutil, lo más sutil. Y lo más denso para nosotros, en este caso, es el mundo físico, comprendido sobre todo por la región, desde la región etérica hasta la región del pensamiento concreto. Esos movimientos es importante tenerlos presentes porque eso se repite a través del tiempo y el espacio, o se va a repetir. A partir de la mitad del periodo terrestre, perdón, a partir de la mitad del periodo terrestre, pues viene el ascenso, viene la evolución de todo, absolutamente todo. La Tierra irá utilizándose, etcétera, para llegar al periodo de Júpiter, para después llegar al periodo de Venus y después más alto al periodo de Vulcano. Y lo que va con ella también va evolucionando. Digamos que lo que fue el reino animal o es el reino animal aquí en el periodo terrestre, muy seguramente en el periodo de Júpiter va a tener un nivel más elevado. Y los que somos humanos en el periodo terrestre, seguramente vamos a ser ángeles en conciencia, por decirlo así, en el periodo de Júpiter, obviamente si trabajamos y así sucesivamente. Vamos a mirar esto de una manera complementaria. Inicio de la oleada de vida en el periodo de Saturno. Entonces la oleada de vida comienza en el globo A al nivel del mundo del espíritu divino. Sigue su descenso por el mundo del espíritu de vida, luego región del pensamiento abstracto hasta la región del pensamiento concreto. El reascenso, globo E, globo F, globo G y termina la primera revolución. Y ese puntico negro significa la noche de reposo o etapa de reposo después de la revolución, de la primera revolución. Viene ahora la siguiente revolución y la noche correspondiente. La tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. ¿Qué han hecho las jerarquías durante todo este proceso, durante todas estas etapas? Seguir el plan del Divino Logos, haciendo los preparativos para que, de acuerdo con ese diseño, con ese propósito del Divino Logos, todo lo que evoluciona con nuestra Madre Tierra fuera adquiriendo en ese momento lo que tenía que adquirir. En este periodo de Saturno, después lo vemos o lo recapitulamos en el periodo terrestre, en este periodo fue cuando se le dio al ser humano el germen del cuerpo físico. De ahí que el cuerpo físico tiene el recorrido desde el periodo de Saturno, pasando por el solar, por el lunar y prácticamente la cuarta media revolución del periodo terrestre. O sea que es el vehículo más perfecto, por decirlo así, que tenemos. Sigue aquí la sexta vuelta y entra a la séptima vuelta. Y entonces, en la medida que va avanzando, los globos se van difuminando hasta que llega al final de la séptima revolución. Después de la recapitulación en esta noche que vemos acá, la oleada de vida sale de ese nivel para hacer los preparativos en la siguiente noche correspondiente al periodo de Saturno, cuya duración es equivalente a la del periodo de Saturno. Es decir, por decir un ejemplo, si el periodo de Saturno duró 5.000 años, es un ejemplo, la noche cósmica va a tener también una duración de 5.000 años. Bien, ¿qué nos dice aquí el señor Hendel? El proceso de la involución, y claro, de la evolución, es cíclico.
es decir, siempre se repite. Así como hay recapitulaciones de globos, revoluciones y periodos, estas recapitulaciones no tienen fin. Hay siempre espirales dentro de espirales, en el átomo, en los globos, en los periodos, en todas las otras fases de la involución y evolución. Hay un método ordenado que todo lo rige y a su debido tiempo permite al hombre adquirir la capacidad de percibirlo y seguir la obra de aquel que como la lanzadera pasa a través de la trama. La analogía es ese método ordenado y una de las mejores ayudas para comprender las leyes que rigen al hombre, a la naturaleza y al cosmos. La ley de analogía. Transición de la oleada de vida desde el periodo de Saturno hasta el periodo terrestre, es decir, durante la involución. Aquí tenemos el periodo Saturno y el periodo solar. Saturno más elevado, llamémoslo así, y el solar un poco más abajo, como lo explicábamos, ya un grado inferior de densidad. Cada uno tiene su correspondiente noche. Entonces, cuando en el globo A se han realizado todos los preparativos correspondientes al finalizar la última revolución del periodo de Saturno, la séptima, las jerarquías van trabajando a través de esa noche correspondiente del periodo Saturno a comenzar los preparativos del globo A en el periodo solar. Luego las del B al correspondiente del B solar, las del C, las del D, las del E, las del F, las del G. Y ahora vemos la transición del periodo solar al periodo lunar, análogamente como lo vimos entre Saturno y solar. Ahora lo vamos a ver entre el periodo lunar y el terrestre. Como del periodo terrestre solamente se han recorrido 3,5 revoluciones, entonces vamos a ver con más detalle esa parte. Y entonces vamos a ver el inicio de la oleada de vida en el periodo terrestre. Esta primera revolución está en color negro porque nos dice que en el periodo de Saturno, en aquel tránsito, todo era oscuro y había mucho calor. Y entonces, en el periodo terrestre, esta primera revolución no es otra que la recapitulación del periodo de Saturno. Y en cada periodo sucede lo mismo. La siguiente revolución, que está en color amarillo-naranja, es la correspondiente al periodo solar. Viene a ser la recapitulación del periodo solar. La tercera, en color azul claro, es la revolución del periodo lunar y es una recapitulación de ese periodo. Entonces, en la amarilla, que es recapitulación del periodo solar, es porque en el periodo solar eh, preponderaba la luz, preponderaba la brillantez. Por eso está en el gráfico de color amarillo. En el periodo lunar preponderaban las aguas, en algún estado obviamente mucho más sutil de lo que es ahora el agua, pero preponderaba la humedad. Y ahora, en la mitad de la cuarta revolución del periodo terrestre, está en rojo, porque es la mayor actividad de fricción, llamémoslo así, entre esas energías sutiles y lo más denso. Vemos como acá el nivel más elevado de los globos A y G corresponde a la región del pensamiento concreto, pasando por el mundo del deseo, la región etérica del mundo físico y la región química del mundo físico. Ahí estamos, en el globo D, en la parte inferior
de este gráfico que tenemos en este momento. Cuando hayan transcurrido las 7 revoluciones completas del periodo terrestre, la oleada de vida saldrá hacia una noche equivalente en duración al periodo terrestre para hacer los nuevos preparativos en el inicio de la oleada de vida en el periodo de Júpiter. Habiendo encontrado concordancia entre los principios del concepto de la cruz del cosmos y la obra de las jerarquías creadoras emanadoras de la Biblia, se analizará ahora lo contemplado en la Biblia sobre los días de la creación y las respectivas enseñanzas ocultistas del concepto de la cruz del cosmos relacionadas con los periodos de Saturno, solar, lunar, terrestre y con las épocas polar, hiperbórea, lemur y atlante, precedentes de la época aria. Se expondrá entonces la sucesión aquí planteada en el mismo orden. De arriba hacia abajo tenemos periodo de Saturno, periodo solar, periodo lunar y el periodo terrestre, con unos mapas, entre comillas, aproximados y con unos gráficos de la evolución de la vida en esos casos, en esas etapas, en esos momentos de la oleada de vida en su proceso de evolución. El periodo de Saturno. Dice así Hendel. En el segundo versículo se encuentra: la tierra era vasta y deshabitada, y la oscuridad era sobre la faz del abismo, y los espíritus de los Elohim flotaban sobre el abismo. Al principio de la manifestación, lo que actualmente es la tierra, estaba el periodo de Saturno. No era vacía e informe, sino caliente y separada del abismo del espacio, que era frío. Es cierto que era oscura, pero podía ser oscura y al mismo tiempo caliente, porque el calor oscuro precede necesariamente al calor brillante y visible. Sobre esa tierra oscura del periodo de Saturno flotaban las jerarquías creadoras. Entonces aquí tenemos el periodo de Saturno y la época polar. Aquí obviamente hay una concordancia entre lo que nos dice el Sigma Hendel del periodo de Saturno y lo correspondiente de la época polar, obviamente que ahora viene con mayor sustentación. ¿Quiénes eran las jerarquías creadoras, emanadoras de esa época? Los señores de la llama, del periodo de Saturno. Eso según la nomenclatura del señor Hendel. O en la Biblia, los Elohim, los espíritus de los Elohim. En el periodo solar, el tercer versículo dice: y los Elohim dijeron, hágase la luz, y la luz fue hecha. Se refiere a la masa ígnea central, de la que se formaron los planetas de nuestro sistema, inclusive la Tierra. Así que cuando la nebulosa alcanzó el estado de fuego brillante y luminoso, propio del periodo solar, no había la menor necesidad de una iluminación externa. La luz estaba dentro. En el cuarto versículo se lee: los Elohim separaron la luz de la oscuridad, porque el espacio exterior era oscuro, distinguiéndose de la brillantísima nebulosa existente en el periodo solar. Aquí tenemos, obviamente, lo propio correspondiente a ese periodo de solar y la época hiperbórea. Si me permiten, yo me regreso un poquito, porque esta parte de pronto no lo enfatizamos. Hay aquí un coparalelismo entre el periodo de Saturno y la época polar, porque cuando más adelante lo vamos a recapitular, la época polar en el periodo terrestre es una recapitulación del periodo de Saturno. Y ahora, en el periodo,
En el periodo solar del periodo terrestre, la época hiperbórea es recapitulación del periodo solar. Y las jerarquías creadoras, en este caso, o para esta etapa, para este tránsito, son los arcángeles, querubines y señores de la sabiduría, según el concepto Rosacruz del cosmos, o espíritus de los Elohim, según la Biblia. En el periodo lunar, el sexto versículo dice, y los Elohim dijeron, hay una expansión en las aguas para que el agua se divida del agua, traducido firmamento en otras versiones de la Biblia. Esto describe exactamente las condiciones del periodo lunar, cuando el calor de la masa ígnea brillante y el frío del espacio exterior formaron una cubierta de agua en torno del centro radiante. El contacto del fuego con el agua generó el vapor, que es agua en expansión, como lo describe el versículo. El agua fría gravitaba hacia el centro ígneo para reemplazar el vapor que surgía. Había una circulación constante del agua en suspensión, condensada, y del agua en expansión, vapor. Estas son, estas son las dos clases de agua que describe la Biblia. Aquí tenemos periodo lunar, época Lemur, en donde la época Lemur corresponde a una recapitulación del periodo lunar. Y si miramos, por ejemplo, el gráfico de la izquierda, pues corresponde, indudablemente, desde la región del pensamiento abstracto o espíritu humano hasta la región etérica del mundo físico. Y aquí tenemos una idea muy, muy aproximada, muy legendaria de, de la época Lemur, en dos momentos diferentes. Las jerarquías creadoras son los señores de la individualidad y de la sabiduría, en el concepto Racruz, y en la Biblia, los espíritus siempre de los Elohim. Periodo terrestre. En el versículo 9 se lee, y Elohim dijo, sepárense las aguas de la tierra seca, y Elohim llamó a la tierra seca tierra. Esto se refiere a la primera solidificación firme. El calor y la humedad habían engendrado el cuerpo sólido de nuestro globo actual. Y ahí vemos un proceso de evolutivo de la madre tierra, desde cuando era fuego en la masa central y vino su separación de la masa central, fue solidificándose hasta más o menos lo que es actualmente. Entonces, en el periodo terrestre hay una correspondencia con las épocas de Atlante y Aria. Aquí la oleada de vida ha pasado de la región del pensamiento concreto, lo más elevado, lo más sutil de este periodo, a lo más denso, que es la región química. Ahí nos encontramos. Por eso es que se dice que ahí es donde estamos con carne y hueso, porque hemos alcanzado nosotros el mayor grado de densidad y la madre tierra lo propio. Las jerarquías creadoras son los señores de la mente y de la forma en la nomenclatura hendeliana o espíritus de los Elohim en la Biblia. Vamos a volver a iniciar o estudiar el periodo terrestre, ahora sí, propiamente con las épocas. Y aquí tenemos el periodo terrestre. Época polar. Hay que ubicarnos dentro de la media circunferencia roja que hay, porque ya estamos en esa cuarta revolución. La primera revolución es negra de Saturno. La segunda es amarillo-naranja del periodo solar. La tercera es azul clarita del periodo lunar. Y la cuarta revolución actual del periodo terrestre, que no se ha recorrido toda, sino más o menos la mitad, está en rojo. Entonces, sobre esa circunferencia, sobre esa espiral, nos vamos a mantener
en lo que falta de esta explicación. Y en el globo A, entonces, en ese caso corresponde a la época polar. Dice con características similares al periodo de Saturno, porque ahí, durante esa etapa, se ha recapitulado el periodo de Saturno. El versículo 9 describe el periodo terrestre en su cuarta revolución, en la que comenzó el verdadero trabajo del periodo terrestre. También describe la formación del reino mineral y la recapitulación del hombre en su estado mineral de conciencia profunda en la época polar. Recordemos que al hombre se le dio el germen del cuerpo denso en el periodo de Saturno. En el periodo solar se fue perfeccionando, lo mismo en el periodo lunar. En el periodo terrestre, en esta cuarta revolución que está en roja, pues ahí tenemos la recapitulación. Por eso el cuerpo denso es el más evolucionado, entre comillas, de todos. Si hay deformidades en el cuerpo físico, en algunos hermanos o hermanas de la humanidad, pues en ese caso es una buena pregunta para el final de la exposición. Pero obviamente ahí tendría que darle cabida uno a la ley de causalidad. Muy bien. Época hiperbórea, con características similares del periodo solar. En este caso, estamos ubicados en el globo B. Queda descrita en los versículos 11 al 19 como el trabajo efectuado en el cuarto día. Se dice aquí que Elohim creó el reino vegetal, el sol, la luna y las estrellas. No había sustancia material densa, pero sin embargo, la primera incrustación o solidificación que tuvo lugar en el sol era mineral. Y todos somos mineral. El universo es mineral, en diferentes grados de su utilidad, pero lo somos. Así como las líneas de fuerza en las que se cristaliza el hielo están presentes en el agua, así también cuando la Tierra se cristalizó, las plantas etéricas estaban presentes en ella. Eran los moldes en torno de los cuales se agrupó el material necesario para formar los cuerpos vegetales de la actualidad y también los del pasado, que se encuentran enterrados en los estratos geológicos de nuestro globo terrestre. Estas formas vegetales etéricas fueron ayudadas en su formación cuando el calor vino de fuera, después de separarse la Tierra del Sol y de la Luna. Ese calor les proporcionó la fuerza necesaria para agrupar en torno suyo una sustancia más densa. Época lemúrica, con características similares del periodo lunar. Y entonces aquí tenemos las fechas indicando el globo C, en el que se recapitula justamente el periodo lunar. Queda descrita en la obra del quinto día. Los versículos 20 y 21 dicen que Elohim dijo, que las aguas tengan cosas respirantes y aves. Y Elohim formó los grandes anfibios y todas las cosas respirantes de acuerdo con sus especies y todas las aves con alas. Esto también concuerda con las enseñanzas de la ciencia material de que los anfibios precedieron a las aves. Es de notar particularmente que las cosas que fueron formadas carecían de vida anímica. No se dice que se creó la vida, sino cosas que respiraban o inhalaban vida. La palabra hebrea para aquello que se inhala es nefesh, alma viviente. ¿Y por qué no se dice que se creó la vida? Porque la vida siempre ha sido, es y será infinita y eternamente. Pero es un interrogante, un cuestionamiento que debemos nosotros ahondar, profundizar. Época Atlante corresponde a esa mitad, por decirlo así, que se adentra en el globo D. En el globo D hay tres círculos completos y una parte de la Revolución Roja, porque ese globo D muy seguramente todavía falta mucho tiempo para poderlo actualizar en todos los aspectos de la evolución. Época Atlante. La época Atlante queda descrita por el trabajo efectuado el día sexto. En el versículo 24 se menciona la creación de los mamíferos
Y vuelve a notarse nuevamente allí la palabra nefesh, aliento de vida, explicando que los mamíferos inhalaban vida. Elohim dijo que la tierra produzca cosas que respiren vida, mamíferos. Y en el versículo 27, Elohim formó al hombre a su semejanza y le hicieron macho y hembra como ellos, los Elohim. La historia bíblica habla de los dos sexos separados, tal como ahora los conocemos, y concuerda con la última etapa de la época lemúrica en la que tuvo lugar la diferenciación de los sexos. Época aria. Seguimos ahí, en el centro prácticamente del globo D, en el nadir todavía de la materialidad. En el versículo 28 de todas las versiones encontramos un pequeño prefijo con un gran significado. Ese prefijo es re. Aquí lo vamos a leer. Elohim dijo, fructificad y rellenad la tierra. Esto muestra claramente que el que escriba, que lo escribió, conocía perfectamente las enseñanzas ocultas sobre la oleada de vida que había evolucionado aquí, en el globo D, del periodo terrestre, en las revoluciones anteriores. En la época aria, corresponde al séptimo día de la creación, cuando los Elohim descansaron de su trabajo como creadores y guías y la humanidad quedó a su propio cuidado. Es decir, que hasta aquí nos trajo o nos trajeron las jerarquías creadoras, nos ayudaron, pero ellas han estado trabajando desde entonces en nosotros y siguen trabajando. Ellas no han dejado de trabajar. Como nos dice el maestro en algún momento, los que hemos dejado de trabajar nosotros muchas veces somos nosotros, por diferentes motivos, no muy buenos. Jehová y su misión. Ha habido muchas discusiones eruditas respecto a la discrepancia, y especialmente de sus autores, entre la historia de la creación del primer capítulo y lo que se dice en el cuarto versículo del segundo capítulo. Se afirma que los dos relatos han sido escritos por diferentes hombres, porque el ser o seres, cuyo nombre han traducido los traductores por Dios, en el primer y segundo capítulo de la versión inglesa, o sea, del rey Jaime, se denominan en el texto hebreo Elohim y Jehová en el segundo. Se arguye al efecto que el mismo narrador no hubiera nombrado a Dios de dos maneras diferentes. Jehová era y es uno de los Elohim. Él era y es el guía de los ángeles que fueron la humanidad del periodo lunar, y él es el regente de nuestra luna actual. Remitimos al lector al diagrama 14 a la vista para que comprenda fácilmente la posición y constitución de Jehová, que está en color rojo. Y hay algo que debo hacer relación, hermanas y hermanos, y es que ahí en esas columnas, en las últimas columnas que dice periodo lunar, dice el iniciado más elevado es Jehová, el Espíritu Santo. En alguna parte dice el señor Magel que el ego más elevado del periodo lunar fue él, Jehová. En su momento hablan del Padre y del Hijo, pero es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han sido, son y serán por siempre y por siempre. Entonces, en cuanto a iniciados, debe quedar como interrogante para que todos investiguemos si hay o no coherencia con esos términos. Jehová, como regente de nuestra luna, él tiene su cargo a los seres degenerados y marginados que hay allí, pero también dirige a los ángeles. Con él están también algunos arcángeles que fueron la humanidad del periodo solar. Estos son denominados los espíritus de la raza. Los arcángeles, como espíritus y guías de una raza, se sabe que trabajan conforme a las exigencias de la evolución de la raza que lo requiera. El trabajo a cargo de Jehová es el de construir cuerpos o formas concretas por medio de las fuerzas lunares cristalizantes y endurecedoras. Por lo tanto, él es el dador de los niños y los ángeles son sus mensajeros en esta obra. Los fisiólogos saben muy bien que la luna está relacionada con la gestación, o por lo menos
han observado que dirige y gobierna los periodos de la vida intrauterina y otras funciones fisiológicas en la naturaleza femenina. El arcángel Miguel es el espíritu de la raza judía, en Daniel 12, capítulo primero. Pero Jehová no es el Dios de los judíos solamente. Él es el autor de todas las generaciones, de todas las razas que conducen al cristianismo esotérico o amor universal. Los elegidos como simiente para la nueva raza eran su pueblo elegido para heredar la tierra prometida, no la simple e insignificante Palestina, sino toda la tierra, tal como es actualmente. Se llamó la tierra prometida porque como no existía en aquel entonces tierra apropiada para ser ocupada por los hombres, el pueblo elegido fue llevado al desierto de Gobi para esperar allí los cabalísticos 40 años antes de entrar en la tierra prometida. Parte de la tierra había sido sumergida por las inundaciones y otras partes cambiadas por las erupciones volcánicas, de manera que fue necesario esperar durante un periodo de tiempo hasta que la nueva tierra estuviera en condiciones de convertirse en posesión de la raza aria. Los semitas originales que se dejaron guiar por el deseo y la astucia fueron expulsados. Su Biblia habla de que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres, los compatriotas de grado inferior de la Atlántida, frustrando así los designios de Jehová y ser la simiente de la nueva raza. Sin embargo, los nacidos de esos cruzamientos fueron los progenitores de los judíos del presente, que ahora hablan de tribus perdidas. Saben que algunos de los componentes del número original los abandonaron y se fueron a otra parte, pero no saben que estos fueron precisamente los que se mantuvieron fieles. La historia de las 10 tribus perdidas es una fábula. La mayoría de ellos perecieron, pero los fieles sobrevivieron y de ese remanente fiel descienden las actuales razas arias. Los semitas originales que se dejaron guiar por el deseo y la astucia fueron expulsados. Su Biblia habla de que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres, los compatriotas de grado inferior de la Atlántida, frustrando así los designios de Jehová y ser la simiente de la nueva raza. Dispensen que yo volví a recapitular ya esta diapositiva. Dispensen, por favor. La Biblia, a pesar de las mutilaciones, reformas o ajustes que se le han hecho, sigue siendo un manantial orientador para que el hombre pueda ser conducido hacia la luz y la verdad, estados de autenticidad y operatividad en el sendero de la evolución, trascendiendo así los limitantes, malentendidos e interpretaciones que los traductores y revisores hayan efectuado en la Biblia en el curso de los tiempos. Pero como los hermanos de la fraternidad y muy seguramente los demás hermanos saben, la Biblia es un referente extraordinario que guarda en lo profundo de la sabiduría de las edades. Pero para uno poder acceder a aquello es necesario prepararse en el camino de la sensibilidad y la conciencia. Y para eso ahí sí necesita poder uno trabajar bajo la guía de una escuela de altos misterios. Hasta aquí la exposición del señor Magendre, a grosso modo. Ahora damos cabida a lo correspondiente que el maestro da, da sobre los periodos de Saturno, solar, lunar y terrestre, Jehová y su misión. En el primer momento
de la conferencia del maestro, vamos a notar esa diferencia que existe entre esas dos concepciones. El señor Magender dice que el libro concepto del cosmos es un tratado de ciencia oculta, y lo es, claro, indudablemente. Pero si detrás de algo oculto o esotérico, veamos lo que el maestro de una vez nos proporciona para que nosotros tratemos de ubicarnos en un campo seguramente paralelo, pero bien diferente, bien sutil. El maestro inicia su temática con dos secciones. La primera, él comienza haciendo preguntas o que los hermanos preguntan y él responde. Y la segunda, el análisis y comentarios que él hace acerca de la lección del señor Mangende. Le preguntan al maestro, maestro, ¿nos puede hablar un poco sobre las 10 tribus perdidas y las dos tribus que esta pregunta se relaciona a lo último que vimos del señor Mangende, en donde se nos habla de unas tribus perdidas y demás? El maestro aquí lo va a aclarar muy bien. Veamos que aquí tenemos en la gráfica tres símbolos del zodiaco, que son Escorpio, Virgo y Libra. Y entonces, el maestro nos ubica de lleno, de una vez. Entonces, repito la pregunta. Maestro, ¿nos puede hablar un poco sobre las 10 tribus perdidas y las dos tribus que... Y él responde, no, no son 10 tribus perdidas. Ese punto está mal tratado. Las tribus perdidas son dos y las tribus emergentes y operativas son 10, pero eso se refiere a las épocas cuando el hombre era andrógino, que había un solo sexo. Entonces 3 hay que reducirlas a 1 y quedan 10. Es decir, que estos tres signos zodiacales en su momento se reducirán a uno solo. Esto será, dice el maestro, esto está muy bien explicado en ese sin velo. Es un referente que nos da para que si nosotros queremos investigar, lo hagamos. En ese sin velo, en donde hay un maravilloso esquema del andrógino. El polo referente al sexo masculino es Escorpio y el del aspecto femenino es Virgo. Entonces, ¿qué pasa? Dice el maestro. En la imagen de Virgo, la energía corresponde al plexo solar, o sea, a la Virgen, y la otra corresponde a la esfera generativa. Por eso la flecha va hacia afuera para depositar la semilla. Se refiere a la época andrógina. Entonces vino ese coparalelismo y a ellos, los de afuera, no a los rabinos, se les perdieron dos razas, porque esas dos razas con libre medio hacen el equilibrio de los sexos. Libra es del aspecto ideal en la polaridad masculino-femenina. Si la inclinación está hacia los instintos, entonces Libra se inclina hacia la izquierda. Si es hacia el lado romántico ideal, hacia la derecha. De tal suerte que es el mediador equilibrante en la psicoafectividad entre dos polaridades y se trata del simbolismo de Escorpio y Virgo. Pueden comprobarlo en ese simbelo donde está explicado y tomados los datos exactamente de Ezequiel, que era un gran cabalista. Y sigue el maestro. Hoy, esa androginidad a la que se ha hecho referencia existe en las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales tienen la zona cortical y la zona medular. Una zona alimenta el sexo y la otra alimenta el corazón y el cerebro. La importancia de estas glándulas es fantástica. La zona cortical y la otra es, vuelve a preguntar el hermano, y responde el maestro, medular y cortical, corteza y médula. La ciencia acepta ambos términos. La correcta es médula, pero estamos habituados a decir médula, que quiere decir interno. La zona cortical alimenta el centro generativo y la zona medular alimenta el corazón y el cerebro. Allí hay un verdadero sello de Salomón en la fisiología glandular.
Maestro, ¿qué diferencia hay entre Elohim y Jehová? Jehová es el ego de la tierra, es el regente de la tierra, mientras que Elohim son las emanaciones, es decir, las jerarquías creadoras. Heinden dice los Elohim y no Elohim, las emanaciones, plural, mientras que Jehová es singular, porque él es el ego o regente de la tierra. Pregunta, ¿las razas arias se derivan de los semitas? La semilla es semita originalmente. Gente exactamente aria solo hay más allá del río Indo y en el sur de Rusia. Ellos, los eslavos, tienen una capacidad estética y artística excepcional. Podría decirse que la raza aria posee la semilla de la sensibilidad y el resto de las razas solamente han llegado al mundo mental. Eso lo vemos constantemente entre las gentes. De ahí que la mayoría de los seres humanos somos más mentales que sensitivos. Pregunta, ¿la solidificación de la Tierra es producto de la humedad y el fuego? No. La solidificación de cualquier cuerpo es debida al magnetismo y al dinamismo o movimiento de la electricidad. El campo magnético por excelencia de toda solidificación es el carbón. Por eso, en la física misma, la química del carbón tiene 4000 fórmulas y lo más sólido de nosotros es el esqueleto, que es carbón, carbógeno. Pregunta, ¿los Elohim o dioses trabajaron en esos periodos? Trabajaron y trabajan. Ellos no dejan de trabajar nunca. Quienes descansamos somos nosotros por pereza. Ellos no, son los emanadores. Todos los días nacen muchos niños por todas partes. Eso es emanación. No ubiquemos eso en el tiempo. Coloquémoslo en el movimiento eterno de la vida y nos va mucho mejor porque así es. Si los Elohim hubieran dejado de emanar energía, se hubiera paralizado toda la evolución. Ellos son los emanadores. Esos seres que trabajan serían las mismas jerarquías, por ejemplo, los señores de la llama que trabajaron en el periodo, responde el maestro. ¿En qué periodo, hermanos? En el periodo de Saturno. Sí, dice el maestro, pero no son propiamente seres. Aun cuando haya jerarquía de seres, son energías operativas, tatuas o éteres. Eso no está estancado, está en movimiento perenne. La evolución no se ha estancado. Afortunadamente eso sigue su marcha. En el versículo 28 encontramos, Elohim dijo, multiplicaos y repoblad la tierra, multiplicad y rellenar. Sí, dice el maestro, la multiplicación, la generación de la especie, el proceso de la generación luego de la separación de los sexos. Rellenar es volver a llenar, porque vienen los momentos de sueño en que las cosas dejan de ser como son y se reduce la sustancia primera. Por eso rellenar es volver a llenar. El concepto no puede ser muy profundo porque es un tratado elemental. Además, si entrara en disquisiciones de las cosas profundas, el lector nuevo, joven, dice el maestro, hablo de la evolución, se cansaría. ¿A qué se refiere cuando dice en el día séptimo los Elohim descansaron? Dice el maestro, los 7 aspectos de Logos, 3 hacia abajo y 3 hacia arriba, cuando termina la obra de un cuerpo cualquiera, relativamente descansa, pero eso ya es figuradamente, no realmente. Los cansados somos nosotros. La tierra está llena de cansados. No hacemos nada y vivimos cansados de descansar. En la gráfica está un triángulo rojo hacia abajo y el azul hacia arriba. Algunos responden que es el rojo
la fricción entre las energías sutiles al penetrar la Tierra que generan calor, etcétera. Y ya el azul es lo sublimado. Pero en otras versiones es al contrario. También nos queda para que investiguemos, queridas hermanas y hermanos, porque nosotros tenemos que aprender a, a consultar, a investigar y sobre todo, como él nos dice, a encontrar la verdad. Perdón. Nos dice el maestro, perdón, nos dice el maestro, no olviden que Rojas no es amante sino de la verdad. Aquí no hay clases sociales ni nada de esas cosas. Aquí no hay sino verdades porque esa es la misión de la escuela, de la Fraternidad Rosacruz Antigua. Hacer que aprendamos a comprender los misterios de la vida. No es ese respetico por aquel o porque la señorita tiene las narices puntiagudas. No. O por las canas. Aquí se respeta la verdad. Lo que descubran que no es verdad, no lo deben aceptar. Ustedes deben ser igualmente buscadores de la verdad, o si no, se autoengañarían. Pregunta. ¿Los ángeles que fueron la humanidad del periodo lunar se está refiriendo a la época lunar, realmente? Dice el maestro. Se está refiriendo a la acción angélica creadora o autora de las semillas de toda la creación. Ellos son los regentes de todas las semillas, en todas las especies, en todas las humanidades. Ellos siguen trabajando las semillas para que haya evolución, o si no ella se hubiera estancado. Es que no hay que ubicarse en el tiempo. Hay que tomarlo esto como un eterno presente, queridas hermanas y hermanos. Pregunta. Maestro, ¿nos podría ampliar más sobre el versículo tercero que dice, hágase la luz y la luz fue hecha? El señor Gendel habla sobre la nebulosa. Responde el maestro. No, todavía Gendel no profundizó el tema. Él se quedó un poco lento y tiene razón, porque estaba haciendo un trabajo elemental. La luz es lo primero de todas las cosas. Nosotros estamos viendo cierta frecuencia de la luz. Estamos viendo cierta jerarquía de la luz, pero no la luz misma en sí. El hombre no ve la luz en sí misma. Por eso les decía en la reunión pasada que la mejor doctrina sobre la formación de los seres es la doctrina tátuica o de los éteres, que empieza con el akasa, materia indiferenciada. Luego sigue con las diferentes etapas, Agni, que es fuego, Vayu, que es aire, Apas, que es agua, y Prithvi, que es tierra. Ahí sí hay una jerarquía de los movimientos de la luz. Lo que sucede en ese proceso de emanación de la luz es que la luz está oscureciendo. Si puede emplearse el término un poquito inadecuado, pero necesario. La luz lo es todo. La raíz de todas las cosas es la luz y hoy la ciencia está muy preocupada por eso. El señor Einstein, por ejemplo, se puso a medir la velocidad de la luz y encontró que no eran 300.000 kilómetros por segundo, sino un poquito menos, pero es tan significante la cuantía que dejaron de mencionarla, por cierto. Pero el movimiento de la luz lo es todo. Si usted coloca una planta cualquiera lejos de la luz solar, no crece ni se desarrolla, excepto los hongos porque son geovísticos, puros geovísticos. Se desarrollan con una velocidad asombrosa. Son emanaciones del Espíritu de Jehová. Todo lo demás es procedente de la luz electromagnética del logo solar, no del sol, del logo solar. El sol mismo es una emanación de aquello, o sea, del logo solar. Los masones, que fueron sabios en el pasado, dicen que buscan la luz. Entonces encienden dos velas y afirman que ya la encontraron. Maestro, Heindel afirma que se emanan alientos, no formas. Dice el maestro, el aliento y la forma vital son paralelos. Sin aliento no hay vida y sin vitalidad no hay aliento. Por eso cuando el aliento se retira del cuerpo, se dice que murió y se acabó, dice él formalmente. Aliento y vitalidad son coparalelos, por eso el cadáver se enfría y aún antes de venir
el proceso de separación del ego ya se está enfriando. Por eso hablan del frío de la muerte. Ahora debo agregar algo muy importante. Es un error que permitan que un niño se aproxime a un cadáver, porque el cadáver está ansioso de tomar vitalidad, lo vampiriza y los niños se enferman o a veces suelen morir, sobre todo si el niño no es de la familia. Es un error bárbaro dejar que se aproxime a un cadáver porque él no tiene todavía defensas psíquicas. El niño es aún muy débil, pertenece un tanto al astral de la madre. Hay muchas cosas de la ciencia esotérica que no deben decirse colectivamente, pero este es un punto que sí, es muy importante que se puedan prevenir enfermedades de muchos niños y aún su deceso. Cuando el señor Heindel, preguntan, habla de separar las aguas de las aguas, ¿es alquimia lo que está enseñando? Responde el maestro, es algo muy natural. Cuando la energía solar empieza a actuar sobre la superficie de la Tierra, las aguas se eterizan o se gasifican. Entonces viene la separación de las aguas de arriba, los gases, y las aguas de abajo, los líquidos y aún los sólidos, como las rocas de los polos, que son agua sólida. Pregunta referente a la época lemúrica, Heindel dice que no se crearon formas, sino que se le dio aliento a esas formas. Dice el maestro, no, en la época lemúrica estaba toda la evolución formal. El hombre era un andrógino en la primera etapa y después se separó en sexos. Sin aliento no hay formación ni hay vida. Les voy a decir algo muy importante para que observen. Ni los pulmones ni el corazón atraen el aliento. Es un átomo en la esfera de la generación el que atrae el aliento de la vida universal. Cada quien observando un poco, cuando las energías de la vida operan en ese sentido, se da cuenta que así es. Ese es el átomo que induce el aliento. El pulmón y el corazón son filtros para que llegue la esencia más pura. Y aquí termina la sesión de preguntas y respuestas, porque el maestro dice, ¿tienen más respuestas? Dice él, pero no se adelanten a lo que aún no hemos estudiado, no hemos visto aquí, aunque cada uno lo haya investigado por su cuenta. Dice el maestro, les advierto que es mi afán dejar una escuela centrada en la verdad, en el rigor de la verdad y en el sentido eterno de las cosas. No son caprichos nuestros porque no tenemos suficiente evolución y la escuela se reduciría a algo sin importancia. Debe quedar un grupo que estudie la verdad, solamente la verdad. Como dice el juez, diga la verdad y únicamente la verdad. Sin embargo, él mismo está diciendo en ocasiones mentiras. Es lamentable el estado actual de la psicología humana. Somos demasiado divagadores y poco certeros en la precisión de los acontecimientos. No quiero otra cosa sino la verdad de lo que estamos haciendo para que se cumpla la finalidad que debe tener, despertar al conocimiento de las leyes eternas que rigen el destino y la evolución del hombre. Por ejemplo, el señor Magende, refiriéndose a su libro Conceptos de la Cruz del Cosmos, demuestra que es veraz y sostiene que su contenido no es perfecto, pues que es un tratado elemental de ciencia oculta. Heindel repite que el periodo de Saturno está en relación con la época polar, el periodo solar con la época hiperbórea, el periodo lunar con la época lemúrica y que luego llegamos al periodo terrestre con la época atlante, que tenemos 3,5 revoluciones en las cuales se han desarrollado determinados vehículos. A eso es a lo cual se refiere exactamente el capítulo. No se está refiriendo a otras cosas de orden metafísico, como por ejemplo la evolución de la conciencia. Más adelante sí expone un esquema maravilloso de eso. Otro punto esencial que hemos repetido constantemente es que los periodos de Saturno, solar y lunar, nada tienen que ver con los planetas del sistema así catalogados, pues son etapas de la evolución de la Tierra.
Dice el maestro, no quiero otra cosa sino la verdad de lo que estamos haciendo, para que se cumpla la finalidad que debe tener, despertar al conocimiento de las leyes eternas que rigen el destino de la evolución del hombre. Dice el maestro, Heindel repite que el periodo de Saturno está en relación con la época polar. Perdón, me comí esta diapositiva, dispensen. Heindel repite que el periodo de Saturno está en relación con la época polar, el periodo solar con la época hiperbórea, el periodo lunar con la época lemúrica y que luego llegamos al periodo terrestre con la época atlante, que tenemos 3,5 revoluciones en las cuales se han desarrollado determinados vehículos. A eso es a lo cual se refiere exactamente el capítulo. No se está refiriendo a otras cosas. Ahora sí. Lo que sí nos convendría estudiar en esto sería la evolución del feto. La primera etapa de la evolución del feto es exactamente mineral, como lo tenemos aquí en la gráfica a la derecha, mineral. La segunda exactamente vegetal, como lo sabe cualquier embriólogo. La tercera exactamente animal. Y la cuarta etapa es cuando ya el feto en evolución toma la figura humana. La primera figura es sencillamente un mineral. Después viene la de un vegetal. Después viene la de la serpiente. Luego viene la de un perro. Ahí está hablando a la vida intrauterina, claro está. Y después sí aparece ya la evolución concreta de la entidad humana. El coparalelismo está, por lo tanto, en relación con la evolución y todo está recapitulando permanentemente. Hendel vuelve a decir en el mismo capítulo que al empezar una nueva etapa se recapitulan las anteriores. Lo fundamental es darnos cuenta exactamente de esto. No es opinar cosas que están fuera del tema, pues así no podemos seguir la marcha regular de un estudio consciente de esta obra maravillosa. Él nos pide que seamos concretos y que nos concentremos en lo que estamos haciendo y no en ninguna otra cosa. Y desde luego eso me vuelve a mí. Por eso es que aquí repetí anteriormente dos párrafos. Dice el maestro, ya veíamos que el problema de la luz, tal como lo entiende el esoterismo, es mucho más profundo, pero Heindel se está refiriendo a la etapa de la evolución de la Tierra y afirma que puede haber calor sin luz. Posiblemente para los estudios nuestros sí, pero no en sí mismo. Para los sentidos nuestros sí, claro, porque nuestros sentidos están demasiado limitados. Por ejemplo, nosotros no vemos sino cierta gama de vibraciones lumínicas. No vemos la intensidad de la luz. Al vidente, que sí está viendo más allá de lo común, no le importan los muros, no le importan los cuerpos intermediarios, por más densos que sean, porque él sí está viviendo y viendo en la luz. En la masonería hay una frase muy hermosa que sería prodigiosa si fuera un camino de investigación. ¿Qué busca el hermano? La luz. Es maravillosa la respuesta porque la luz es la esencia espiritual del movimiento cósmico. Pero ya cuando vemos la luz a través de la sustancia, eso pasa desapercibido por nuestra incapacidad de ver la verdadera luz, pero no para el supravidente. El capítulo de la luz es algo singularísimo. Es la primera pregunta que hacen en los rituales de la masonería. ¿Qué busca usted? La luz. La luz, efectivamente, pero no saben lo que pronuncian al decir luz. Es la energía primaria, el movimiento eterno. Si queremos llegar a un conocimiento claro acerca de la luz, tenemos que estudiar a los orientales y también estudiar los éteres tales como los concibe la escuela de los Rosacruces. Pero nosotros carecemos de libros adecuados para eso. Sin embargo, ya los hay. Un hombre a quien llamaron el príncipe de los Rosacruces en Inglaterra. Él sí empieza con la evolución de las formas animado por la potencia de la luz. Dicen los supravidentes que en el momento de la conjugación de las dos semillas, cada uno de los cónyuges está lleno de una luz extraordinaria.
pero es una luz espiritual, es una luz metafísica, es una luz etérica. No es como el hermano opinó, que en el momento de la conjugación, las dos semillas, ambos se ponían cálidos. No es verdad. El uno se enfría y el otro se pone cálido, y a la inversa cuando pasa el momento de la conjugación. Así que estudiar la biología en forma más cuidadosa es sumamente interesante. Cuando uno de los cónyuges tiene el rostro exaltado por el fuego creador de la vida, el otro lo tiene pálido y lánguido, y después del acontecimiento se cambia esa polaridad. Es algo muy profundo del magnetismo universal de la vida, en el cual he investigado bastante, dice el maestro. Precisamente hay un axioma del magnetismo universal. Todos los cuerpos se atraen unos a otros siempre que sean de la misma naturaleza, pero de contraria polaridad. Dice el maestro, tengo ya fama de ser un hombre altanero. No creo. Lo que soy es un hombre buscador sincero a la verdad, y esto le parece a la gente altanería o irrespeto. Tuve un encuentro tremendo con un hombre que vino a la librería para que le entregara la colección completa de las revistas que la fraternidad ha publicado, porque él tenía derecho a pedirlas. Como estaba tan exaltado, tan infatuado, le pregunté, ¿usted cuántas suscripciones ha pagado para que venga a hacer este tipo de reclamos? No, pero óigame, entiéndame, le dije. La escuela Rosacruz publica las revistas y da hasta donde puede, pero no guarda nada. Si las guardara en un rincón, no sería labor, ni se trabajaría para que la conciencia humana se despierte a nuevos ideales de la vida y de la evolución. Él se puso muy bravo y decidió irse. ¿Cuál era mi lucha? La verdad y nada más. No era braveza, era abogar por la verdad y siempre esta es mi naturaleza. De eso estoy sumamente contento. He durado meditando, perdón, sobre una verdad 10 o 20 años hasta encontrarla. Eso es una satisfacción increíble. Es un placer que no tiene medida y todo ese tiempo de espera no importa. Ahora, por ejemplo, estoy empeñado en saber cuál es la razón de que el nitrógeno no sea la vida, pero sí sea indispensable para la germinación de la vida. Es una pregunta que quisiera hacer a alguien que pudiera contestarla. No la estoy haciendo a ustedes. Estoy sencillamente mostrando mi manera de ser. Y si en eso me gasto el resto de la encarnación y vuelvo a nacer para buscar el por qué en ese elemento no está la vida animada, pero sí es el factor determinante de la vida, porque es como si dijéramos la sustancia en la cual la vida puede operar como en una vasija. Ella no es el alimento de esa planta, pero sí es el recipiente que hace posible que esa evolución se produzca sustancialmente. Son cosas maravillosas, es un divino encantamiento, es una prodigiosa magia. Ahora cuando estoy severo aquí, para que nos enfoquemos dentro del plan preestablecido, eso no me lo quita nadie. No, no, no. Es del todo imposible, porque es luchar por la verdad, por el sostenimiento de la verdad y por ninguna otra razón. De niño me retiré de la iglesia católica porque decían una cantidad de cosas absurdas, que uno podía comerse a Dios y digerirlo y sometiendo a Dios al proceso de una mogolla. Fue mi primera reacción de hombre consciente, de ego, que trataba de meditar en la búsqueda de la verdad. Perdón. Tenía unos 11 años y le dije a unos amiguitos, no sean bárbaros. Si Dios es espíritu, ¿cómo pretenden ustedes comérselo en una oblea llamada hostia y someterlo al proceso de una digestión bioquímica
de sustancias residuales? Vean ustedes la rebeldía de un carácter que quiere la verdad. Así en todas las cosas siempre he querido la verdad. Ingresé a la masonería con la esperanza de encontrar un canal de sabiduría, un grupo de gentes asociadas y amigos, pero ahí no había mucho que valiera la pena. El espiritismo lo vi como un problema absurdo para la humanidad, porque quien practica la mediunidad se disloca y ya no es hombre pleno, ni sirve para sí mismo, ni sirve para la sociedad. Los señores protestantes creyendo en un libro muerto que no servía para mí. Al fin encontré lo que realmente me servía y me está sirviendo, y vivo encantado de haber encontrado en esta encarnación la sabiduría de los Rosacruces. Ahí no encuentro fallas, las fallas son mías, las tonterías son mías. Así que, estimadas hermanas y hermanos, soy un hombre buscador de la verdad, solamente la verdad, y también me doy cuenta que sin disciplina no puede hacerse nada. Es indispensable la disciplina. Estoy leyendo un libro maravilloso de una dama que, según el concepto de los adeptos, era superior a Madame Blavatsky. Era verdaderamente prodigiosa esta autora esoterista inglesa, Anna Bonus Kingsford, quien dice, por ejemplo, que la necesidad es lo que le ha permitido al hombre progresivamente desarrollar la inteligencia. Luego dice que necesidad y destino son intercambiables. La necesidad nos hace buscar un camino y un destino. Alguien se educa o se vuelve agricultor es por necesidad y eso le traza un destino. Volverse agricultor o intelectual, contador, filósofo o lo que sea. Es algo maravilloso todo eso. La autora trae doctrinas tan supremamente finas y metafísicas que creo que nosotros no estaríamos en condiciones de entender nada de aquello en forma aceptable y utilizable para nuestra conciencia. Ella considera, como los grandes sabios, que existe una sola energía, más o menos fría, más o menos caliente. Entonces viene luego la llamada materia, que es espíritu coagulado en un movimiento en espiral, desde el alma del mundo hasta dar la vuelta a todos los elementos, y cada vez que da la vuelta sobre el mismo elemento, recapitula su experiencia y así se va formando el ego. Así que ese afán mío de severidad es porque aprovechemos debidamente estas reuniones. Simplemente eso. Rojas como persona no importa nada, pero la verdad sí importa demasiado y ante todo, y, y ante eso sí, como dicen las reglas del doctor Krumheller, luchad por la verdad y combatid por ella, aunque sea en contra de sí mismo. Gracias, hermanas y hermanos. Termina el maestro su conferencia. Y ahora nos corresponde a nosotros finalizar. ¿Qué debemos precisar, hermanas y hermanos, de esta lección en la reunión de hoy? Primero, que existe concordancia entre los días de la creación que contempla el Génesis y lo afirmado en el concepto Rosacruz del cosmos. Segundo, que existe concordancia entre los periodos de Saturno, solar, lunar y terrestre con las épocas polar, hiperbórea, lemur, atlante y aria. Tercero, que los aspectos más sobresalientes de los periodos vistos son del periodo de Saturno, en el versículo Tier, en el versículo 2, la tierra era vasta, etc. La tierra era caliente y separada por el abismo del espacio, que era frío. Sobre esa tierra oscura flotaban las jerarquías creadoras, los espíritus de los Elohim, que desde afuera la fueron moldeando. Del periodo solar, versículo 2, hágase la luz y la luz fue hecha. Así la tierra alcanza su estado de fuego brillante y luminoso. La luz estaba adentro.
Del periodo lunar, versículo sexto. Hay una expansión a las aguas. La interacción entre el calor de la masa ígnea y el frío del espacio exterior genera el movimiento del agua, de adentro hacia afuera, vapor y viceversa, condensación. Del periodo terrestre, versículo noveno. Sepárense las aguas de la tierra seca. Separación de las aguas de la tierra seca debido al calor y a la humedad, dando lugar a la solidificación de la tierra. Época polar, formación del reino mineral y recapitulación del hombre en su estado mineral de conciencia, estado profundo, porque fue cuando las jerarquías generaron y sembraron en la naturaleza humana el germen del cuerpo denso. Época hiperbórea, versículos 11 al 19. Se describe el trabajo efectuado en el cuarto día en el que los Elohim crearon el reino vegetal, sol, luna y estrellas. No había sustancia material densa, formación de moldes necesarios para generar cuerpos vegetales. Época Atlante, versículos 24 y 27. Que la tierra produzca cosas que respiren vida. Y Elohim formó al hombre en imagen macho y hembra. Época Aria, versículo 28. Corresponde al séptimo día de la creación. Elohim dijo, fructificar y rellenar la tierra. Generación de la especie humana. 4. Jehová y su misión. Los Elohim son una de las jerarquías y Jehová es uno de ellos. Es el regente de la tierra, de la luna y de todas las especies que pueblan la tierra. También dirige las jerarquías angélicas y aún los de arcángeles. La influencia lunar guarda relación con la gestación y con el proceso evolutivo de los reinos vegetal, animal y humano. El pueblo elegido estará conformado por todos aquellos que libre y voluntariamente deseen y deseemos, hermanas y hermanas, entre comillas, prepararse y prepararnos y estar listos para entrar en la tierra prometida. 5. Conferencia del maestro Israel Rojas Romero sobre el tema visto. Mientras el concepto de la cruz del cosmos fue escrito y publicado para la cultura occidental en general, para que el hombre conozca las leyes que lo rigen y lo gobiernan frente a sí mismo y ante el universo, y aprenda a armonizar su pensar con su sentir, la versión del maestro Rojas, en este caso particular, sobre los periodos de Saturno, solar, lunar y terrestre, y las épocas polar, hiperbórea, lemur, atlante y aria, es de carácter interno, pues él trasciende la parte exotérica y se centra en la esotérica, en la esencialidad del hombre, es decir, para resaltar cómo los movimientos de las energías de la vida, real y positivamente, tienen su accionar no solo en toda la naturaleza, sino en la naturaleza humana, y empleando siempre el sentido consciente para hallar la verdad y nada más que la verdad. Y la señora Blavatsky, en el glosario teosófico, nos dice, jerarquías creadoras, se llaman así porque están ocupadas en la construcción del universo, guiar a sus hermanos menores, todos nosotros, en el sendero de la evolución y dirigir el desenvolvimiento de las fuerzas espirituales en el universo material. Hermanas y hermanos, que la luz, la verdad, la belleza y el bien se realicen consciente y conscientemente en la naturaleza humana, ahora y por siempre. Son los saludos y los deseos de la Fraternidad Rosa Cruz Antigua, fundada en Colombia por el amado Maestro Ascendido Ragosini. Muchas gracias.